Hola, Dios les bendiga a todos. Espero que te conectes con esta palabra, que el Señor hable a tu corazón y que algo muy tremendo suceda contigo y con toda tu familia. Ok, vaya conmigo a su Biblia, tome su Biblia, abra su Biblia conmigo en el libro de Primera de Crónicas capítulo 4 versículo 10. Primera de Crónicas capítulo 4 versículo 10. Tome su Biblia, vaya conmigo allí. Primera de Crónicas capítulo 4 versículo 10. Bien, vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Ok, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que hable a tu corazón, que hable a tu vida y que sea Él tomando el control en estos momentos. Cierra tus ojitos si lo puedes hacer ahí donde estás. Padre, te damos muchas gracias en esta hora, Dios de misericordia. Creemos, Señor, que tú eres el dueño de todo, el Dios todopoderoso. Ante ti estamos, Señor, necesitados de ti, Dios de misericordia. Padre, te suplico, Dios, que donde quiera que aquellas personas, Señor, se encuentren, sea tu presencia allí con ellos. Espíritu Santo, visítales, tómales de manera especial, Señor. Padre, te suplico que no sea un mensaje más o un momento más, sino que sea tu santa presencia, Señor, tocándoles, tomándonos, Dios de misericordia. Te doy gracias por estar en este momento delante de ti, y Padre, te suplico que uses estos medios para alcanzar a muchas personas para ti, para gloria y honra de tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de ir como tal al mensaje, quiero leer un versículo allí en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Allí dice algo tremendo que quiero recordarte. Dice, Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Quiero que escuches esto. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. El Señor te bendice en esta hora. Tienes que creer eso. Donde quiera que estés, recibe eso. El Señor te bendice. Hay bendición para ti, para tu casa. Hay bendición para tu familia, para los tuyos. Somos bendecidos. El Señor ya nos bendijo. No sé si lo puedes creer. Quiero que guardes esa palabra para ti. ¿Qué es la bendición? La bendición es el favor de Dios. Es decir, el favor de Dios sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos si los tienes, sobre tu familia. Ok. El favor de Dios, cuando hablamos del favor de Dios, hablamos de la ayuda de Dios en todas las áreas. Es la presencia de Dios en todas las áreas. Y la Escritura dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Así que yo soy bendecido y tú allá donde estás también eres bendecido. No sé si lo puedes creer. Ok, en Primera de Crónicas, el versículo que leímos inicialmente, Primera de Crónicas capítulo 4, versículo 10, quiero volverlo a leer, dice: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó, dice la Biblia, y le otorgó Dios lo que pidió. Ok, poco se sabe de Jabes. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que es probable que haya sido un descendiente de los eneos y que luego fue incorporado a la tribu de Judá. Y que por lo tanto no pertenecía como tal al pueblo de Dios. Sin embargo, la Biblia destaca a este hombre como un hombre temeroso de Dios, como un hombre que creía en Dios. Hizo una oración creyendo que Dios podía hacer algo, y dice la Escritura que Dios le otorgó lo que pidió. ¿Cuántas veces has orado a Dios? Estamos en un tiempo donde muchas personas tienen más tiempo para orar, más tiempo para dedicarle a Dios, para entrar en comunión con Dios, pero a veces no encuentran esa comunión con Dios porque a veces como que no creen que ese Dios todopoderoso puede hacer algo por ellos. Jabes creyó que al Dios que le oraba podía hacer algo tremendo. Dice la Escritura que Dios le otorgó lo que él pidió. Ahora, este nombre Jabes significa dolor y aflicción. Su madre le puso así porque dice la Escritura que dio a luz con dolor. Aquella madre dio a su hijo con dolor, dice la Escritura, y por eso le puso Jabes. Ahora, Jabes no se levanta como un Abraham, como un Moisés, como un David o como un Pablo. Realmente
es desconocido incluso, aparte de estos versículos que leímos, Jabes no se menciona más en la Biblia, solo se menciona en esos momentos. No era un hombre muy destacado, pero Jabes nos enseña algo tremendo, y es el poder de la oración. Y acá quiero detenerme un momento y quiero preguntarte algo. ¿Sabes del poder de la oración? Primero. Segundo, ¿sabes qué dice la Biblia de cómo orar? Porque muchas personas dicen, sí, yo oro, pero ¿cómo oras? ¿Qué tipo de oración haces? Tercero, ¿tienes una vida de oración constante? Hay personas que oran el lunes, pero ya el martes no oran, porque ya oraron el lunes y la oración del lunes les alcanza para toda la semana, dicen ellos. ¿Tienes una vida de oración constante? ¿Cuánto tiempo pasas en oración? Vamos a tocar algunos de esos temas. Cuarto, ¿hay obstáculos en tu vida que te estorban para orar? A veces está el querer de orar, pero hay cosas que como que estorban en el momento de orar. Y a veces el enemigo quiere de alguna u otra forma distraer a los hijos de Dios con tantas cosas, con la televisión, con una película, con una novela, no sé, con tantas cosas. Hay obstáculos en tu vida que estorban cuando vas a orar. Entonces, hay personas que no oran porque no conocen del poder de la oración. En el libro de Santiago dice algo tremendo, dice Santiago capítulo 5, si tienes Biblia vaya conmigo allí. Santiago capítulo 5 versículo 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Versículo 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Me gusta mucho la traducción lenguaje actual, como dice, el profeta Elías era en todo igual a todos nosotros, pero le pidió a Dios con mucha confianza que no lloviera, y durante 3 años y medio no llovió sobre Israel. Después volvió a orar y llovió, y la tierra dio sus cosechas. Dice la Biblia que Elías era igual a todos nosotros. Tenía emociones, tenía debilidades, era una persona de carne y hueso como nosotros, pero dice la escritura que Elías oró creyendo que Dios era poderoso para responderle, y vio su respuesta. Cuando una persona ora, a veces no es tanto el tiempo que pasas en oración, a veces es más con la fe que oras. Hay personas que de pronto no tienen una vida de oración, digamos que muy amplia, o la oración no lleva mucho tiempo, pero son personas que oran con fe y se mantienen en comunión con Dios, porque hay personas que creen que orar mucho o alardear porque oran mucho, creen que con eso están haciendo mucho, pero a veces son oraciones que no salen del corazón, son oraciones que son vacías, que tienen mucho contenido, pero no tienen mucha pasión, no tienen mucha fe. Ahora, el poder en sí no está en la oración, sino en el Dios a quien oramos. Quiero repetirte esto: el poder en sí no está en la oración, sino en el Dios a quien oramos. En Lucas capítulo 1 versículo 37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Y acá quiero hablarte algo. ¿Hay algo imposible en tu vida? ¿Hay alguna área que estás padeciendo y dices, esto es imposible de solucionar? ¿Hay alguna situación que tienes en tu familia, en tu economía, no sé en qué área, que dices, ya es imposible hacer algo? Pues déjame decirte que si tienes fe, que si crees que Dios es todopoderoso, que si oras, si levantas una oración con fe, yo estoy seguro de que Dios tiene el poder para hacer eso imposible, para hacerlo posible. Porque te estoy hablando de un Dios todopoderoso. Nosotros los seres humanos tenemos límites, llegamos hasta cierto punto, pero el Dios todopoderoso no tiene límites. Él puso los límites y Él puede sobrepasar los límites. Por eso cuando alguien le ora a Dios, es como si tuviera, si lo sobrenatural se moviera con esa persona. Es decir, el Dios sobrenatural, cuando alguien le ora a ese Dios sobrenatural, es el poder sobrenatural que se manifiesta en esa vida. No sé si me voy a entender. Ok, muchas personas tienen la intención de orar, pero no saben qué orar. Oran muy poco tiempo o simplemente rezan, repiten siempre lo mismo y sin sentido. Personas que rezan el Padre Nuestro y ni siquiera son conscientes de lo que dicen. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y dicen, perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden, y tienen corazones llenos de odio, llenos de resentimiento, y hacen esta oración como un rezo, como una repetición sin sentido. Ahora, cuando una persona
Porque a veces se ora por cumplir. Tengo que orar, entonces la gente va y ora, se pone un momentico, se postra, los que se postran, no sé cómo ora usted, van y oran un momentico porque saben que tienen que orar, pero no es una oración de corazón. No es una oración con pasión. Muchas personas creen que con rezar 50 Padre Nuestros, 50 Ave Marías, con eso le están agradando a Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura nos habla muy claramente que a Dios no le gustan los rezos. Orar y rezar es muy diferente y quizá usted lo sabe. Orar es hablar con Dios, es sincerarme con Dios, es tener una conversa con Dios, es tener comunión con Dios. Rezar es repetir. Rezar es decir algo sin sentido, sin ponerle el corazón. Muchas personas, estamos hablando de cristianos, muchas personas rezan, dicen orar pero rezan, repiten todos los días lo mismo y a veces escasamente rezan, sí, digámoslo así, rezan 2-3 minutos y se les acaba el repertorio porque no saben qué más orar. Hay personas que oran lo mismo y no saben qué orar. Entonces la Biblia habla de varios tipos de oración. Y acá quiero detenerme un poquito, voy a tratar de desglosar un poquito esto, porque creo que es muy importante el qué o cómo orar. Cómo pasar tiempo con Dios. Entonces hay personas que empiezan a orar y lo primero que hacen o se postran a orar y lo primero que hacen es repetir: Señor, dame, te pido. Ay, Señor, tengo tantos problemas, ayúdame. Ay, Señor, tengo tantas dificultades, ayúdame. Ay, Señor, yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero una finca, no sé. Oraciones de petición. Pero si vamos a la Biblia, ese no es el orden de la oración. Cuando el Señor, en cierta ocasión los apóstoles le dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y cuando el Señor les enseña a orar, lo primero que hace en ese ejemplo de oración es decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese tipo de oración es una oración de adoración y alabanza, donde se exalta a Dios. Cuando usted inicia su tiempo de oración, lo primero que debe hacer es exaltar a Dios. Esto creo que lo hemos tocado anteriormente, pero creo que por estos días, donde muchas personas tienen mucho tiempo para pasar con Dios, tiempo que están desperdiciando, viendo novelas, viendo películas, no sé, y no estoy diciendo que está malo hacer otras cosas, pero el tiempo de oración debe ser un tiempo de calidad. Debes separar un tiempo para orarle a Dios. Entonces voy a ayudarte en algo, y vamos a ver bíblicamente cómo extender tu tiempo de oración. Entonces decíamos que lo primero es una oración de adoración y alabanza. En este tipo de oración es donde entramos en esa comunión íntima con Dios, donde exaltamos su nombre, donde glorificamos a Dios por sus obras, por lo que ha hecho, donde le celebramos en todo tiempo con cánticos, con una alabanza. Dice la Escritura que alabar a Dios es a veces con danzas, con aplausos. Cuando usted se mete en un tiempo de oración, usted puede allí cantarle a Dios, usted allí puede exaltar a Dios, puede postrarse. La Biblia habla de cierto tipo de oraciones de rodillas, postrados, oraciones de pie. Cuando usted se postra ante el Señor, esto es un símbolo de humillarse ante Dios. Y cuando usted se postra y se humilla ante Dios, yo creo que Dios ve eso con agrado. Entonces lo primero es alabanza y adoración, exaltar su nombre. Ahora usted dirá: bueno, pero es que yo como que mis palabras, no tengo muchas palabras para exaltar a Dios. Ok, entonces la tarea para estos días es leerse todos los salmos. En los salmos tenemos ejemplos tremendos de oraciones y cánticos que exaltan a Dios. Cuando usted exalta a Dios, la Biblia dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando usted se deleita en Dios, cuando usted pasa tiempo alabando a Dios, entonces Dios concede las peticiones de tu corazón. Y no sé qué peticiones tengas, pero como te decía ahorita, creo que Dios tiene el poder para conceder cada petición, pero es necesario que te deleites en Él. Una oración no es solo pedir y pedir, hay que alabarle, hay que exaltarle. Ahora, usted después de pasar un tiempo en adoración y alabanza diciéndole cosas maravillosas: tú eres maravilloso, tú eres santo, tú eres digno. Ahora lo que sigue es la oración de petición y súplica. En esta parte es donde usted pide por sus necesidades personales, por sus deseos, por aquello que anhela. Y dice la Escritura también que se debe hacer con acción de gracias. En este tiempo de petición, de oración de petición,
Entonces es donde usted pide por su ministerio, personas que anhelan crecer en el ministerio. Ahí es donde usted va a poner esa petición ante Dios. Señor, levanta mi ministerio. Señor, quiero servirte, usa mi vida. Señor, avívame. Señor, apasioname por ti. En ese momento de petición usted puede pedir por su ministerio, pero también por su economía. Señor, provéeme. Señor, dame un mejor empleo. Señor, sana mis finanzas. En ese tiempo de oración también puede pedir por su esposo o su esposa si lo tienes, y si no lo tiene, le puede pedir a Dios por un esposo. Hay hermanas que se mantienen desesperadas. Bueno, no usted que está ahí, que está viendo, pero otras se mantienen desesperadas. Hermanos que se mantienen desesperados porque quieren esposa. Ok, en ese tiempo es donde usted puede pedir a Dios que le dé ese príncipe azul o esa princesa azul. No sé si se dirá princesa azul. Es donde usted le pide a Dios por esa persona. Ahora, esto lo hemos explicado, pero recuerde que cuando usted le pide a Dios por una esposa o por un esposo, recuerde que, porque a veces oramos y le decimos, Señor, que sea así, que sea una mujer con estas características, Señor, que te ame, Señor, etcétera. No sé cómo es su oración. Usted que es soltero, el que es soltero y me está viendo en esta hora, no sé cómo es su oración a Dios por esa mujer que anhela, o ese hombre que anhela, las mujeres también que anhelan casarse. Pero cuando usted le pide a Dios por esa persona, por un esposo o una esposa, usted debe ser consciente que Dios no le va a entregar una princesa a un ogro, o no le va a entregar un príncipe azul, un hombre de Dios, a una mujer que no va a valorar ese hijo de Dios. No sé si me voy a entender. Cuando usted le pide a Dios por una persona, para que sea su esposa, su esposo, usted tiene que ser consciente de que usted tiene que ser también una persona de calidad. Tiene que ser una persona con cualidades, tiene que ser una persona de Dios. Dios no le va a dar una princesa a alguien que Él sabe que la va a destruir. Entonces, si tú te quieres casar, le estás orando a Dios por un esposo o por una esposa, lo primero que tienes que hacer es cambiar, porque Dios no te va a dar una princesa si primero no ve que tú eres un hombre o una mujer con principios, que ame a Dios por encima de todas las cosas. Ahora, en ese tiempo de peticiones, también puedes pedir, no sé, por esos anhelos que deseas, llámese estudio, llámese, no sé, trabajo, etcétera, etcétera, todo, pero ese tipo de oración es personal para ti, porque después de ese tipo de oración hay una oración que usted puede usar, y es la oración de intercesión. Es donde ponemos a otra persona en lugar suyo. Es donde separamos ese tiempo para cubrir a otras personas del ataque del enemigo. Entonces ahí puedes orar por tus padres, ahí puedes orar por tus hijos, si tienes padres, si tienes esposo. Es donde ponemos a otras personas para orar por ellos. Donde pones a tu vecino y, Señor, oro por mi vecino. O si tienes suegro o suegra, también oras por ella, y no oraciones contrarias. Tienes que orar por su suegro, ore por su suegro, su suegra. Cuando ponemos a alguien al frente para orar por ellos, para cubrirlos, donde clamamos a Dios para que le guarde del enemigo, para que les sane, para que les ayude, para que le liberte. La oración de intercesión es una oración que va más allá. A veces solo pedimos para nosotros, Señor, dame esto, Señor, provéeme, Señor, haz esto conmigo. Pero cuando ponemos a alguien más, es una persona que podríamos decir que ya no es una persona egoísta que pide solo para ella, sino que es una persona que ama a los demás, que le interesan los demás. Y estamos viviendo un tiempo muy difícil con todo lo que está pasando ahora, y es tiempo de interceder. Es tiempo de clamar por tantas personas que hoy sufren. Es tiempo de clamar por tantos países que hoy padecen. Es tiempo de clamar, de poner a otras personas delante de Dios y clamar por ellos. Entonces, primer tiempo de oración, adoración y alabanza, exaltarle. Segundo, petición, súplica personal. Tercero, la oración de intercesión. Cuarto, oración de consagración y dedicación. Ese tipo de oración es donde usted confiesa sus pecados y donde se arrepiente por todos los pecados cometidos. Ese tipo de oración se usa para consagrar áreas en nuestras vidas que deben cambiar. Por ejemplo, tu temperamento. Carácter y temperamento son cosas muy diferentes. El carácter es el que domina el temperamento. Una persona con carácter es capaz de dominar un temperamento fuerte. Entonces hay que orarle a Dios para que moldee nuestra forma de ser, nuestro temperamento. Si tienes ciertas ataduras
sobre pornografía, sobre, no sé, si algunos pecados. Es el tiempo, en ese tiempo de consagración y dedicación, en donde le dices a Dios que te sientes débil en tal área, que te fortalezca, que te ayude a cambiar, etcétera, etcétera. Otro tiempo entonces de oración es oración de acción de gracia. A veces pedimos mucho, pero se nos olvida agradecer. Ese tipo de oración toda oración debe ir acompañado con acción de gracias, ¿sabes? Hoy tenemos vida gracias a Dios. Entonces hay mucho, si empezamos por eso, hay mucho por qué agradecer. Tenemos vida porque Dios nos la dio. Respiramos porque Dios permite que respiramos. La ropa que tienes, la tienes gracias a Dios. Todo lo mucho o poco que tenemos es gracias a Dios. Entonces, en toda oración tenemos que darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias, Señor, por lo que tengo mucho o poco. Gracias, Señor, por poder exaltarte. ¿Saben? Es un privilegio poder estar delante de Dios. Es un privilegio exaltarle, adorarle. Es un privilegio poder pasar tiempo con Dios. Ahora, otro tipo de oración es la oración de atar y desatar. Acá es donde la escritura dice que a los hijos de Dios se nos dio autoridad para atar demonios, para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Dice la escritura en el libro de Marcos, capítulo 16. Entonces, como hijos de Dios tenemos esta autoridad. Dice la escritura que en el nombre de Jesús echaríamos fuera demonios. Entonces, si usted es hijo de Dios, es tiempo de que usted tome autoridad. Y me gusta repetir mucho esto. Una persona, ahora, también me ha gustado explicar mucho esto, que no todo el mundo es hijo de Dios. Somos creación de Dios, sí, pero no todos son hijos de Dios o somos hijos de Dios. Una persona se hace hija de Dios cuando recibe a Jesucristo en su corazón, cuando vive para Dios. Ahí se hace hija de Dios. Entonces, cuando usted se hace hija o hijo de Dios, usted recibe un paquete y en ese paquete hay algo que se llama autoridad. Y los demonios saben cuando alguien es hijo o hija de Dios. Y usted como hija de Dios tiene que pararse en su casa o donde quiera que esté. Tiene que levantarte con autoridad. Y tienes que pasar por cada habitación, por el baño, la cocina, por todo. Y en el nombre de Jesús tienes que orar por tu casa, reprender toda obra del diablo. Usar el poder del nombre de Jesús para echar fuera todo espíritu de ruina, de muerte, de escasez, de enfermedad. La escritura dice que tenemos ese poder. Ahora, ¿qué es atar y desatar? Cuando la escritura habla de atar y desatar, es de permitir o prohibir. Esto se usa con autoridad, con la autoridad de Dios en contra del enemigo. Ese prohibir o permitir se usa para declarar algo legal o ilegal. Me explico. Cuando una persona recibe a Jesucristo, recibe un derecho legal. Ese derecho legal es algo que nos permite usar el poder del reino. Ahora, el poder del reino es ilimitado. Recuerde que cuando peleamos contra las fuerzas de oscuridad no es en nuestra fuerza, sino es en el poder de Dios. Entonces no hay demonio más grande que nuestro Dios. No hay problema más grande que nuestro Dios. Cuando usted cree que Dios está con usted, que el nombre de Jesús tiene poder, no hay demonio que te pueda hacer frente. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. No sé si lo puedes creer. Ahora, dice la escritura que en ese tiempo de atar y desatar es también donde reprendemos todo espíritu en contra de nuestros hijos, si los tienes, de nuestros padres. Es tiempo de que como hombres y mujeres de Dios nos levantemos en guerra. Es tiempo, la escritura dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Es tiempo de que te levantes como un violento, una violenta. Es tiempo de decirle a Satanás: no tienes poder en mi vida, no tienes poder en mi casa. Es tiempo de que le digas a la depresión, es tiempo de que le digas a la tristeza: no tienes poder en mi vida, te vas fuera en el nombre de Jesús, porque conmigo está el Dios Todopoderoso. Ahora, en estos tiempos podemos usar también un tipo de oración que es la oración del ponerse de acuerdo. Es hablar con algunas personas y orar por algo en específico. La escritura dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en pedir algo al Dios que está en los cielos, entonces Él lo hará. Cuando nos ponemos de acuerdo varios en una oración, en una súplica en especial, dice la escritura que Dios se mueve con poder. Ahora, hay que orar con sabiduría, hay que orar con entendimiento. Usted tiene que saber si por lo que está pidiendo es la voluntad o no es la voluntad de Dios. Por eso hay que leer la escritura, porque la escritura nos da discernimiento. Por la escritura podemos tener entendimiento para saber qué es bueno y qué es malo. Otro tipo de oración es la oración profética. Este tipo de oración es donde usamos la palabra para
para declarar algo que Dios nos ha prometido y declarar o creer que Dios en estos tiempos lo hace con nosotros. Acá le pedimos siempre en toda oración hay que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Cuando usted usa la oración profética, es decir, le doy un ejemplo, dice la Escritura, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Usar una oración profética, declarar una oración profética es usar la palabra, porque usted no puede declarar nada que esté por fuera de la palabra, porque eso va en contra de la voluntad de Dios. Nosotros creemos que cuando declaramos la palabra, cuando usamos la palabra, el poder de Dios se manifiesta. Entonces, cuando usted y yo decimos, Jehová mi pastor y nada me faltará, usted puede empezar a profetizar sobre su casa, profetice sobre su familia. Jehová es nuestro pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y eso es hacer una oración profética. Por eso hay que leer la Biblia, para que usted use la Biblia para declarar la palabra. Use cómo se defendió el Señor cuando Satanás lo atacó, con la palabra. El escrito está. Ahora, para terminar, creemos que Dios es un Dios poderoso, creemos que Dios es un Dios misericordioso y creemos que Dios escucha a su pueblo. No hay oración que Dios no escuche. Dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Cuando usted clama, Dios te responde. Y Dios tiene sus oídos atentos para las oraciones de sus justos. Cuando usted ora, mueve el trono de Dios. Le invito a que pase tiempo en oración. Recuerde, hay muchas maneras de cómo entrar en comunión con Dios. Hay varios tipos de oración para que usted alargue su tiempo de oración. Oración de adoración y alabanza, oración de peticiones personales, oración de intercesión, oración de consagración o de oración de acción de gracias, oración de atar y desatar, donde usamos la autoridad de Dios, la oración del ponernos de acuerdo, la oración profética. Hay muchos tipos de oración que usted puede usar allí en casa para mover el trono de Dios. Así es que por estos días quiero que separes tiempo especial para Dios, tiempo de calidad para Dios, para que escuches la voz de Dios, porque también hay un tipo de oración que es escuchar a Dios, escuchar la voz de Dios. Guarda tu corazón, guarda tu alma, pasa tiempo en oración. Yo creo que el Dios de poder tiene cosas tremendas. Decía un hombre de Dios que no hay nada en la tierra que se haya manifestado de parte de Dios con lo que primero alguien no haya orado. Es decir, todo lo que vemos, las manifestaciones de Dios, alguien tuvo que haber orado para que eso se manifestara. La Biblia está llena de ejemplos tremendos de oraciones contestadas. Yo creo que la oración, la petición que tú levantes, Dios va a estar dispuesto a responderte. Eso sí, Dios lo hará en su tiempo y según su voluntad. Pero cuando usted le pide a Dios, Dios promete respondernos. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia. Creo que la presencia de Dios nos toma, nos guía, nos levanta. Quiero orar por ti. Cierra tus ojos si lo puedes hacer ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, Señor, en esta noche, en esta mañana, Señor. Creo, Dios de misericordia, que tu poder y que tu presencia no tiene límites, que eres un Dios sobrenatural. Quiero orar por cada persona, por cada familia, Señor, que se encuentra allí. Y quiero pedirte, Dios de misericordia, que te muevas en sus vidas. Protégenos, Señor, de todo esto que está aconteciendo, que está pasando. Padre, yo creo, Señor, que tú eres un Dios grande. No hay nada imposible para ti. No hay nada difícil para ti. Guarda, protege cada familia, cada persona. Padre, gracias, porque tú vas a proveer, Señor, también en cada necesidad, Dios de misericordia. Tu palabra dice, Señor, que el profeta cuando estaba en la cueva, tú mandabas cuervos para que lo alimentaran, Señor, porque cuando pertenecemos a ti, pertenecemos a tu pueblo, tú vas a usar lo que tengas que usar para bendecirnos. Bendice cada persona, levanta, Señor, cada ministerio, aviva, Señor, tu iglesia. Dios de misericordia, usa estos medios para que tu palabra se extienda, para que muchos te conozcan. Padre, estamos viviendo momentos difíciles. Quizás, Señor, el arrebatamiento se acerca, no lo sabemos, pero creemos y tenemos esperanza que contigo podemos estar tranquilos. No es tiempo de temer, no es tiempo de vivir en depresiones, en angustias. Es tiempo de creer que tenemos un Dios maravilloso, un Dios que entregó su vida allí en la cruz por nosotros. Y te invito en esta hora, que si tú no has recibido nunca al Señor en tu corazón, si no eres hijo o hija de Dios, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Te invito a que hagas esta oración.
La escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando usted cree en el Señor, cuando usted confiesa que Jesucristo es su Salvador, hay promesa para usted y para su casa. Porque usted que tiene hijos, déjeme decirle algo, Satanás no tiene poder sobre tus hijos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y no importa en qué situación estén tus hijos, si los tienes, quiero decirte que Dios va a estar contigo, va a estar con tus hijos y algo tremendo está por suceder. Padre, en el nombre de Jesús, haz esta oración conmigo, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Reconozco que te he fallado y quiero pedirte, Señor, que hoy, Señor, inscribas mi nombre en el libro de la vida. Creo, Señor, que tú moriste y resucitaste y que en ti, Señor, hay esperanza. Ayúdame a serte fiel, ayúdame a vivir para ti y creo que contigo no hay por qué temer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Los bendigo a todos. Es tiempo de estar con Dios, es tiempo de amar a Dios, es tiempo de leer la palabra, es tiempo de leer la Biblia. A veces hay muchas cosas que nos distraen, pero es tiempo, estamos viviendo tiempos donde es necesario leer la palabra, conocer la palabra, pasar tiempo en oración. Creo que Dios está haciendo algo tremendo, Dios no lo toma nada por sorpresa. Y creo que todo esto que está sucediendo, Dios lo va a usar para de alguna u otra manera hacer algo tremendo con nuestras vidas. Te bendigo y te mando un abrazo a distancia. Dios te bendiga, chao.